vamos a meternos de lleno en una de las historias de viajes en el tiempo más alucinantes que existen. Pasó hace ya más de un siglo en uno de los lugares más famosos del mundo, y a día de hoy todavía nadie tiene una explicación clara de lo que ocurrió. La historia que vamos a contar nos obliga a plantearnos algo que suena a ciencia ficción pura y dura. ¿Es posible que dos épocas, dos momentos en el tiempo, puedan solaparse en el mismo sitio? ¿Que el pasado y el presente se toquen por un instante? Pues todo arranca aquí. Estamos en 1901, en los impresionantes jardines de Versalles, en Francia. Y ojo, porque las protagonistas no son personas que se sugestionen fácilmente. Hablamos de dos académicas de la Universidad de Oxford. Una era directora y la otra subdirectora de sus respectivas instituciones. O sea, gente seria con una reputación intachable. Y esto es crucial porque su credibilidad es lo que convierte una anécdota extraña en un misterio que perdura. Lo que empezó como una simple visita de turistas, un día tranquilo, estaba a punto de convertirse en una experiencia, en algo que simplemente no se podía explicar. Ellas estaban paseando, buscando el famoso Petit Trianon, y de repente vieron un caminito, un sendero que no parecía estar en los mapas turísticos. Y bueno, por curiosidad decidieron tomarlo. Un pequeño desvío que las iba a llevar muchísimo más lejos de lo que jamás hubieran podido imaginar. Fue tomar ese camino y el mundo que conocían empezó literalmente a desvanecerse. El ambiente cambió por completo y la realidad que daban por sentada empezó a romperse a su alrededor. Es como si hubieran cruzado una frontera invisible. De repente, ¡zas!, el paisaje cambió. Los jardines perfectamente cuidados de 1901 desaparecieron. Y en su lugar se encontraron con un campo abierto, casi salvaje, con alguna granja por ahí, un paisaje que no pintaba nada en el Versalles de principios del siglo XX. Y esto no fue un visto y no visto, ¿eh? No fue un simple parpadeo. La experiencia en ese otro lugar duró unos 15 minutos. Es un detalle importantísimo, porque 15 minutos es tiempo más que suficiente para pasar de la extrañeza a la certeza de que algo iba muy, muy mal. Durante ese cuarto de hora, no solo era el paisaje lo que estaba fuera de lugar. Empezaron a cruzarse con gente con ropas y con una forma de actuar que parecían sacadas de otro siglo. Y entonces, a lo lejos, vieron la figura que se convertiría en el centro de toda esta historia. Una mujer sentada sola que estaba dibujando. Y este encuentro es el corazón de todo el relato. La imagen que vieron a continuación se les quedó grabada a fuego para el resto de sus vidas. La mujer no era una figura borrosa ni lejana. La recordaban con una claridad increíble. Estaba como arropada con una manta y lo que más les impactó fue su cara. Reflejaba una tristeza enorme, una desolación que las dejó heladas. Parecía totalmente ausente, perdida en su propio dolor. Claro, cuando volvieron a casa y se recuperaron un poco del shock, se pusieron a investigar a fondo. Compararon mapas, planos históricos, retratos, de todo. Y la conclusión a la que llegaron fue simplemente increíble. Estaban convencidas de que la mujer triste que vieron dibujar no era otra que la mismísima María Antonieta. Es que la diferencia es abismal. Pensemos. Por un lado, está la realidad de 1901, con sus jardines perfectos y sus turistas. Y por otro, lo que ellas vieron, un mundo rural, descuidado, que había dejado de existir hacía más de un siglo. No encajaba nada. Entonces, si lo que vieron fue real, ¿de dónde venía esa tristeza tan profunda? Pues la historia les dio la respuesta. El año que mejor encajaba con su visión era 1793, un año terrible para María Antonieta. Acababa de morir su hijo, la monarquía había caído y ella estaba prisionera, esperando un juicio que acabaría con su ejecución. Su dolor, en ese momento, era absoluto. Pero, a ver, ¿cómo es posible que ocurra algo así? ¿Qué explicación puede haber para un suceso tan extraordinario? La teoría que ellas mismas acabaron formulando es la de un salto temporal, la idea de que por un brevísimo instante se abrió una especie de ventana al pasado, que les permitió ver un eco, un momento de una carga emocional tan fuerte que se quedó como impreso en el lugar. Esta es, probablemente, la mejor forma de imaginarlo. Ellas mismas lo describieron así, como si durante esos 15 minutos la diapositiva de 1901 se hubiera vuelto transparente y a través de ella se viera la de 1793, con todo su drama y su intensidad. Una metáfora perfecta para algo casi imposible de describir con palabras. Y así, más de 100 años después, la historia del Petit Trianon sigue ahí, fascinando y generando un debate que no parece tener fin. Y al final la pregunta sigue en el aire. ¿Cruzaron de verdad un velo en el tiempo y vieron el eco del trágico final de una reina? ¿O fue su propia mente, en un lugar tan cargado de historia a la que les jugó una mala pasada, una alucinación compartida increíblemente detallada?
La respuesta quizá se quedó para siempre en aquel camino perdido de Versalles.